La oscuridad es algo que casi no conocemos nosotros, aun cuando es de noche. Hay una luz que viene pues, incluso de la calle, hay una iluminación pública y hay, aunque sea algo de luz. Solamente cuando hay un apagón, una interrupción de la energía eléctrica, pues nos damos cuenta un poco de lo que es la oscuridad, y lo primero que buscamos es aliviar en algo esa oscuridad. Pues la primera, ¿dónde está una vela? Y pues lógicamente no podemos encontrar esa vela, pues porque está oscura. Pero más que esa oscuridad, el pueblo de Dios ha estado en oscuridad en muchos momentos de su historia. Frecuentemente se retrata la condición espiritual del pueblo con oscuridad, se le compara con esta oscuridad. Y pues siempre ha habido una luz que llega de algún lado para alumbrar a este pueblo de Dios. En la Edad Media se le conoce como un periodo de oscuridad, de oscurantismo. En esa época hasta se prohibía leer la palabra de Dios, había un desconocimiento y por lo tanto una oscuridad para el pueblo de Dios, pero después de esa oscuridad vino la reforma, vino una luz. Así, nosotros podemos pensar que en esta época el pueblo de Dios vive totalmente en luz, pero sin embargo hay oscuridad, hay algo de oscuridad. Y entonces Dios tiene que actuar. Así actuó en el pasado y así lo hace ahora. Dice el versículo 10 de nuestro pasaje: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Ahí es donde empieza la luz a brillar. Cuando Dios habla y hay un hombre fiel que oye y obedece a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos nuevamente gracias por esta misericordia que tienes de tenernos en tu casa adorándote. Te damos gracias porque has permitido que estemos presentes, unidos como tu pueblo, como tu iglesia, para rendirte el culto que solamente tú mereces, un culto que también pides a tu pueblo y que más que otra cosa es para beneficio de tu pueblo, para que tu pueblo sea iluminado con tu sabiduría, con tu presencia, con tu palabra y con tu espíritu. Ayúdanos, Padre, pedimos que estés aquí con nosotros, nos ayudes con nuestras debilidades y nos hagas florecer con esta palabra tuya que nos has dejado. Háblanos a través de tu palabra, Señor, que sea la luz que nos ilumine en todo momento, en este día, en este tiempo especialmente. Señor, lo pedimos en el nombre de Cristo y que todo sea para tu gloria. Amén. Pues los hijos de Elí, el sumo sacerdote de ese momento, eran hombres impíos. No conocían a Dios y por su comportamiento era de acuerdo a su impiedad. Y esto era sumamente grave porque ellos estaban ejerciendo como sacerdotes y serían los sucesores de Elí. Como consecuencia,
el pueblo estaba en decadencia espiritual y alejándose cada vez más del culto que había en el tabernáculo. Con el paso del tiempo, los abusos de los malos sacerdotes pues aumentaron. Como Elí no había intervenido, Dios lo haría. Por su infidelidad, la familia de Elí sería excluida del sacerdocio. Pero se presentó ante Elí un varón de Dios que le hizo una profecía del juicio que venía sobre su casa, particularmente sobre él, pero también sobre toda su casa. Toda su descendencia sería desechada del sacerdocio. El profeta le dijo la razón. Había honrado a sus hijos más que a Dios. Había menospreciado todos los privilegios que Dios le había concedido y se habían aprovechado de la alta posición que tenían para enriquecerse. Debían ser ejemplo, debían enseñar al pueblo, guiarlo y prepararlo para la venida del Mesías, ese Mesías prometido desde la caída. Cada rito y cada sacrificio eran una ilustración para el pueblo, pero al banalizar su oficio o su desobediencia y pecado, dejaron al pueblo sumido en la ignorancia y en una gran oscuridad. Y además le habían quitado la esperanza a ese pueblo. Deshonraron a Dios y ahora Dios tenía un poco a Elí y su familia. Dios no honra a los que lo deshonran, sino todo lo contrario. Serán tenidos en poco, porque Dios honra a los que le honran. Como Elí había permitido que el pecado afectara a toda la nación, Dios iba a derramar su juicio contra toda la casa de Elí. Sus dos hijos morirían el mismo día, y ese mismo día también moriría él, el sacerdote Elí, y también la nuera de él. Solamente quedaría un nieto, en el cual se iba a cumplir la profecía que le dio aquel varón. Entonces otra rama de la familia de Aarón tomaría la línea de los sacerdotes y Dios levantaría a un futuro sacerdote fiel. Pero aún en el juicio, Dios muestra su misericordia hacia su pueblo al eliminar a los que estaban dañando al pueblo con maldad y con su corrupción. Dios guarda a su pueblo a pesar de cualquier circunstancia. Y aunque los hombres pueden fallar, de hecho fallan, el verdadero sumo sacerdote del pueblo de Dios es Jesucristo, quien nunca falla, quien hace una obra perfecta en todo, y también en cuanto a nuestra redención. Él se presentó a sí mismo como un sacrificio perfecto y sigue intercediendo por nosotros en la presencia del Padre con base a ese sacrificio. Los malos sacerdotes serían quitados, pero por el momento Dios mismo gobernaría. Así había sido desde la caída. Dios gobernaba a su pueblo y en los últimos tiempos, en el tiempo que está escrita esta historia, estaba gobernando por medio de jueces. El pueblo de Dios debe ser gobernado por Dios, que es su único y verdadero rey. Y cuando el pueblo estaba en problemas, estaba desviado, Dios levantaba a un hombre fiel.
Dios siempre se proveerá de ministros fieles. Y aquí levanta a Samuel como, como un profeta, pero también como un gobernante, como juez de parte de Dios. Entonces es un siervo fiel, dice el versículo 1 de nuestro pasaje. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Hasta ahí nomás. O sea, hay un enorme contraste entre un siervo que ama a su Señor, que lo sirve con fidelidad, y los sacerdotes corruptos. Mientras Ofni y Fines estaban robando a Dios, destruyendo al pueblo y abusando de sus facultades, encontramos a Samuel, como dice el versículo, ministrando, sirviendo al Señor. Pues vemos en Samuel un genuino deseo por Dios. Lo único que él quiere es servirlo. Lo único que quiere es estar en su presencia. Él ha descubierto el gozo de estar en comunión con Dios. Dice el Salmo 16, 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Ese deseo de estar en la presencia de Dios, de estar en la comunión con Dios, solo lo tiene el que lo ha conocido verdaderamente, de una manera tal que no quiere dejar el lugar en donde está su presencia. Y ha habido varios hombres en el pueblo de Dios, y ese debería ser el corazón de todo creyente para con Dios. Ese corazón es el que Dios quiere darnos, es el que quiere que tengamos, que adquiramos. Así era como con Josué. Ahí tenemos este ejemplo de este hombre. En Éxodo 33, 11, dice el versículo: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Él anhelaba también estar en la presencia de Dios. Como decíamos, era un tiempo de oscuridad. Sigue diciendo el versículo 3, el versículo 1. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. La única palabra de parte de Jehová de una manera directa que leemos en los dos primeros capítulos de este primer libro de Samuel es la palabra de juicio traída por aquel varón de Dios sobre el sacerdote Elí. En ese tiempo Dios no hablaba con frecuencia, y cuando lo hizo, aquí vemos, fue una palabra de juicio. Y así era debido a la dureza del corazón que había entre los hijos de Israel y por la corrupción del sacerdocio. Dios hablará y guiará cuando su pueblo lo busque, cuando sus ministros buenos busquen servirlo
fielmente. La visión es una de las formas en que Dios comunica su palabra, la comunica a un hombre, a un profeta, para que este profeta a su vez la dé a conocer al pueblo. Como Israel no estaba obedeciendo la palabra que ya tenía, todo el Pentateuco lo tenía, Dios no les estaba hablando. Y el pueblo pues estaba sin guía, sin la guía de Dios. La palabra de Dios es un regalo para su pueblo. Es un don que Dios no tiene la obligación de dar, pero lo da por misericordia, porque quiere dar a conocer algo a su pueblo, quiere revelarle algo acerca de él o acerca de su voluntad. Es como consecuencia de esa manera de vivir, alejándose de Dios, Dios retiró su luz, retiró su palabra y dejó a Israel vagar en la oscuridad del pecado. Pues Israel entró en una época de oscuridad y sin guía debido a ese silencio. La ausencia de la palabra de Dios indica la pérdida de la presencia de Dios mismo. La palabra es una luz en el peregrinar de su pueblo, una luz que alumbra su caminar en un mundo oscuro y perdido. En el Salmo 119, 105 podemos leer: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la oscuridad era la condición del pueblo de Israel. Y en este pasaje que estamos leyendo, la oscuridad real del momento que se relata es una oscuridad física también. Y esa oscuridad deja ver la oscuridad espiritual del pueblo. Elí, dice el pasaje, estaba ya recostado en su aposento. Era de noche, allí sí no había luz natural y afuera tampoco había luz artificial. Por su edad, sus ojos también habían comenzado a oscurecerse, estaba perdiendo la vista, pero espiritualmente él ya había dejado de ver. Su ceguera espiritual había causado la destrucción en Israel. Él se negó a ver los pecados de sus hijos y lo único que hizo fue amonestarlos. La ceguera de Elí como representante de la clase dirigente demuestra la condición espiritual de todo el pueblo. En ese momento era una condición de oscuridad. Y en ese momento del día era el momento de mayor oscuridad, justo antes del amanecer. Si la lámpara, habla de la lámpara de Dios, esa lámpara se encendía cuando atardecía y se apagaba al amanecer. Dice en Éxodo 27, 20 y 21. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Pues dice el pasaje que la lámpara aún no se había apagado. El último remanente de luz todavía parpadeaba. Entonces la sensación del momento es que esa poca luz que había estaba próxima a apagarse.
Y entonces, si se apagaba la luz, la oscuridad sería completa. Comparándolo con la vida espiritual de Israel, pues hay una sensación de fatalidad inevitable e inminente. Parece que toda esperanza estaba perdida para el pueblo. Sin embargo, la lámpara de Dios aún no se había apagado. Aún había esperanza. En medio del desaliento y de la aparente victoria del mal, había un rayo de esperanza. Y encontramos al joven, al hombre de Dios, durmiendo cerca de donde estaba el arca de Dios, listo para oír la voz de Dios. Él no lo sabía, pero Dios lo había preparado, lo había acercado y lo había llevado hasta ese momento. Dios no iba a permitir que las tinieblas prevalecieran sobre la luz. Cristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 4 y 5. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. En las Escrituras, la luz es una ilustración de la verdad. Es también una ilustración de la palabra de Dios. De Dios mismo, las Escrituras dicen que Dios es luz. Y frecuentemente las Escrituras también muestran la victoria del reino de luz contra el reino de las tinieblas. Dios vence las tinieblas por medio de su maravillosa luz. Y eso lo vemos desde el principio, desde el relato de la creación. Dios comienza a poner orden en medio del caos y de las tinieblas que reinaban en ese momento, por medio de la luz. Creó la luz. Al final de la Biblia, en el libro del Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, vemos que Él es la luz, y esa luz que va a alumbrar a su pueblo por toda la eternidad. En Apocalipsis 22, 5, dice: no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Pero la victoria más significativa de la luz sobre las tinieblas es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 28, versículos 1 a 4, vemos ese pasaje de la resurrección y dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y quedaron como muertos. Y durante la crucifixión, las tinieblas cubrieron la tierra, pero en la resurrección la luz venció a las tinieblas y la venció de una manera definitiva. En la actualidad, sin embargo, estamos viviendo tiempos de oscuridad. La oscuridad crece y parece devorar todo. Tenemos ante nosotros
una oscuridad mayor aún por venir. Hay una confusión en la humanidad y esa confusión se ha contagiado en parte a parte del pueblo de Dios. Pero sin embargo, la oscuridad no puede vencer a la luz. La luz de Cristo se ha mostrado y brillará por siempre. Dice la segunda carta de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La luz que tenemos está en la palabra, es la palabra. Y es la luz que vamos a tener hasta que Cristo venga a iluminarnos. Pero estamos viviendo en un mundo en donde la palabra de Dios escasea. Es verdad que hay Biblias por todas partes y en casi todos los idiomas, pero no se conocen. Hay algunos, incluso algunos creyentes, que no la han leído completa. Y entonces, si un falso maestro o alguien les dice, la palabra de Dios dice, o la Biblia dice, no pueden distinguir, no pueden discernir si eso es verdad o no. Por lo tanto, no pueden reconocer la luz y entonces son engañados. Y esa es la oscuridad que está en todo el mundo. Hemos abandonado la palabra que nos fue dada. Muchos han dejado de adorar a Dios. Para muchos, congregarse es una preferencia, es una opción, no un mandamiento. No debe extrañarnos la oscuridad que nos rodea. Pero Dios habla, dice el versículo 4 de nuestro pasaje. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. En estos versículos, el verbo que destaca, la acción que destaca es llamar. Dios llamó a Samuel. Él lo había estado preparando y capacitando, obrando en él, en su corazón, en su vida. Y ahora lo llamó. Dios es el que llama a un hombre para que lo sirva. Él es el que llama. Dice en Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Los hombres que se imponen o que son designados sin el llamado de Dios, desviarán al pueblo de Dios. Varias veces vemos que Samuel fue llamado. Él creyó que lo llamaba Elí. Y la confusión
se debe, dice el pasaje, a que Samuel no conocía aún a Jehová ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Pero el significado aquí es diferente al que tenemos cuando dice que los hijos del sacerdote Elí no conocían al Señor. Ellos no tenían una relación salvadora con Dios. Samuel era fiel en servir, amaba verdaderamente a Dios y tenía una relación, una comunión verdadera y duradera con Él. Aquí a lo que se refieren estas palabras de que no había conocido al Señor es que no había tenido una experiencia de comunicarse con Dios en un sentido personal, como lo hace con el profeta. Todavía no lo había tenido. Entonces Samuel, al oír una voz, no sabía lo que estaba pasando. Pero en esto también podemos ver el amor de Dios. Es paciente con Samuel. Lo llama una y otra vez hasta que reconozca el llamado. Finalmente utiliza a otra persona, utiliza al sacerdote Elí. Y Elí, al darse cuenta de la situación, no se sorprende. Él ha visto en Samuel el corazón de un hombre fiel, de un ministro fiel. Y llegó a la conclusión entonces de que Dios estaba llamando a Samuel para que lo sirviera. En el versículo 9 dice, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Elí sabía lo que debe hacer un hombre cuando es llamado. Debe oír el llamado. Debe estar dispuesto en cualquier momento a responder a ese llamado. Lo triste es que Elí había olvidado que él una vez había sido llamado a servir al Señor, pero había fallado lamentablemente y entonces debía ser quitado de ese lugar. De hecho, él debía de haber salido, debía haber abandonado ese lugar, lo había de haber dejado. La tercera vez que Samuel respondió, que oyó el llamado, Samuel respondió, habla, porque tu siervo oye. Esa es la respuesta adecuada de cualquier hombre que quiera trabajar para la gloria de Dios. Samuel no había esperado tener el oficio profético. Él no lo había buscado, no lo había deseado. Dios lo llamó y Samuel muestra su entrega a Dios. Habla, Señor. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué me quieres decir? Yo escucho. Samuel es el siervo de Dios que escucha. Está en disposición de obedecer, a disposición de Dios. Le pertenece por completo. Deja su voluntad completamente en manos de Dios. Es el siervo del Señor, listo para hacer o decir lo que Dios demande. Y eso sin importar el costo. Cristo no es solamente el Salvador, también es el Señor, es decir, el Rey, el único Rey, el Rey verdadero. Un ministro cristiano y todo creyente debe ser un siervo, debe ser un esclavo del Señor, o no es nada para Dios. Cuando llama
llama a cada creyente para que lo sirva. El creyente oye su voz cuando oye el Evangelio y obedece el Evangelio. Dice el versículo 11, después de la oscuridad viene la luz. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. En esos días, la palabra de Dios escaseaba, pero finalmente el silencio se rompió por su misericordia. Por eso Dios habla a su pueblo. A partir de ese momento su palabra ya no será rara ni será intermitente. Hay un profeta que está hablando la palabra de Jehová al pueblo de Dios. Jehová no ha abandonado a su pueblo. Lo único que puede disipar las tinieblas, esas tinieblas del pecado, es la luz. La luz, la palabra salvadora de Dios. Hoy la palabra de Dios escasea, pero no es porque no haya nuevas cosas que Dios diga, no es porque no haya nueva revelación. La revelación ya está completa, pero la mayor parte de las personas no tienen la palabra de Dios y podrán tener la Biblia, pero no tienen el conocimiento ni el entendimiento, porque no tienen el Espíritu y porque no tienen a Cristo. Entonces, como resultado, como Elí y sus hijos la menosprecian y no la obedecen, y prefieren vivir en el pecado. Y como mencioné, eso es recurrente en el pueblo de Dios. Se presenta pues repetidamente. Dice Amós 8, 11 y 12. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, descubrirán buscando la palabra de Jehová, y no la hallarán. Y así vemos que aparentemente la palabra de Dios abunda, pero al mismo tiempo está oculta. Oculta, pues finalmente por el pecado. Y a veces, desgraciadamente, por el pecado de los creyentes, por el pecado en la iglesia. Sin embargo, debemos considerar que Dios está disipando las tinieblas para beneficio de su pueblo. Dios nos ha hablado y nos está hablando a través de su Hijo encarnado. Nos está hablando a través de Jesucristo el justo. Y su mensaje es el Evangelio, las buenas noticias de Cristo. Su mensaje para Elí en ese entonces es el mismo mensaje para nosotros hoy. ¿Cuál era el mensaje de Dios para su pueblo? En ese entonces
Y ahora Dios enseña que afligirá al que se deleita con el pecado y consolará al afligido. Dice el versículo 15. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: Hijo mío Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciera. En el llamado de Samuel destaca antes que nada una gran dificultad, una primera prueba a su fidelidad, una dificultad a una vida obediente. A Samuel se le ordena inmediatamente dar un mensaje doloroso para el que había sido como un padre para él, a un mentor, a un amigo. Entonces él recibió la carga, el conflicto y el dolor de decir la verdad, de dar claramente la palabra de Dios, y eso es inevitable ese conflicto. Samuel sabía que Elí le preguntaría lo que Dios le había dicho. ¿Qué diría Samuel? Practicaría el falso amor al ocultarle la verdad para que no sufriera, para que no se sintiera mal. ¿O sería Samuel fiel en hablar todas las palabras de Dios y amar a Dios por encima de todo lo demás? De todo, incluido al hombre, a ese hombre al que indudablemente le tenía un cariño muy especial. Un verdadero profeta pronunciará el juicio, porque la verdad está en juego. Y sin embargo, le duele decirlo, porque la compasión lo mueve. Un profeta había venido a Elí y le había dicho lo mismo. Pues no había nada nuevo en lo que estaba oyendo de parte de Samuel. Por el contrario, le estaba confirmando el juicio que sabe que merece. Y a pesar de todo, vemos que Elí se somete a la soberanía del Señor. Es el Señor, dice, que haga lo que bien le parezca. Si Elí solamente hubiera sido fiel, hubiera servido a Dios con esta misma sumisión anteriormente, la historia hubiera sido diferente. Dice el versículo 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Un profeta en Israel ya no es un visitante ocasional, sino que Dios ha considerado conveniente establecer la presencia de su profeta en el juez,
en el líder de Israel, en el que iba a gobernar, pero de parte de Dios, en el nombre de Dios. El hombre que Dios le ha sido dado al pueblo de Dios. Dios se aparecía repetidamente y hablaba a Samuel. Y al hacerlo, Dios se aparecía y hablaba repetidamente con su pueblo. La oscuridad se está disipando, está llegando la luz. El amor de Dios se ha manifestado. El pueblo tiene ahora la palabra de Dios para guiarnos. Para nosotros, nada se compara con tener a Dios entre nosotros, de tenerlo con nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Samuel no dejó caer en tierra ninguna de las palabras que oyó de Dios. Que eso también sea verdad en nuestra vida. Que Dios nos ayude a estar atentos para oír cuando nos llame y ser fieles a lo que Dios nos ha llamado. Vamos a orar. Señor, que tu palabra es la luz que necesitamos. Hazla brillar en nosotros, en nuestros corazones, por medio de tu Espíritu. Porque sin ese Espíritu, por más que tengamos información, no tendrá el brillo que debe tener, no será la guía que necesitamos. Ilumina nuestras vidas, Padre. Tenemos la palabra, haznos fieles en recibirla, en profundizar en ella, pero danos también de tu Espíritu para que la entendamos y obtenga el brillo que debe tener en nuestra vida. Que sea la guía que necesitamos en nuestra vida, que alumbre nuestro caminar en este mundo. Ayúdanos, Padre, por medio de tu palabra. Trae edificación a tu iglesia y también trae salvación a los que no te conocen de esa manera, Salvador. Obra en tu iglesia, Padre. Obra en todos los congregantes en este lugar y que todo sea solamente para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.